Bienvenido y bienvenida al episodio número 23 de Peor Caso. Esta semana, la segunda parte de Libros Misteriosos. Si no has escuchado la primera parte, busca el capítulo número 22 en peorcaso.com. Maleus maleficarum maleficat eraum aesim. No. What? Maleus maleficarum Se te olvidó maleficat traducirlo. earum aeresim. ¿Estás haciendo un hechizo? Ut framea potentissima conterens. O más comúnmente llamado como el martillo de las brujas o el Maleus Maleficarum. Fue escrito en 1484 y publicado en 86, 87 por ahí por dos monjes alemanes dominicanos, Hendrik Kramer y James Sprenger. Esto fue en Apuesto que el eran nazis. século XV, más o menos. Si bien que este libro no incitó o no inició la cacería por las brujas, sí fue sumamente influyente en el pensamiento de católicos y algunos protestantes sobre la brujería, brujas y wiccas y ese tipo de cosas. ¿Wiccas? Sí. El libro fue lanzado, como dije, en el 84 y fue recusado por algunas autoridades y según algún par de fuentes estos mismos autores fueron excomulgados de la Iglesia Católica, pero que lo publicaron así de cualquier forma. Tiene 28 ediciones. Espérate, y los este autores manual fueron excomulgados, pero aún así el libro fue adoptado por la Iglesia Católica. No, es que se supone que como la Iglesia Católica es una institución muy grande, hay sectores que a pesar de no ser, entre comillas, legalmente aceptado, o haya sido recusado o rechazado por el mismo obispo que lo encargó, hay algunas alas que lo usaron de cualquier forma. Tiene como 28 ediciones más o menos y es un manual que define las prácticas consideradas como demoníacas. Se torna una especie de manual de cazador de brujas y va a tener una gran influencia en este lado del Atlántico durante los séculos después entre algunas comunidades puritanas de los Estados Unidos y sido usado en el famoso caso de las brujas de Salem. El prefacio incluía una aprobación de una facultad, pero fue desmentido, después lo colocaron de nuevo, como que trataron de colocarle en el prefacio que una universidad había como aprobado o colocado que era como de verdad. Y después la universidad lo negó, después lo colocaron de nuevo, y así, etc. La Iglesia Católica prohibió el libro después de su publicación y lo colocó en la lista de obras prohibidas. Index Labrorum Prohibitorum. A pesar de eso, entre los años 1487 y 1520 la obra fue publicada 13 veces. En el 1574 y en una edición de 1669 que era de Lyon. El Maleus recibió un total de 16 nuevas reimpresiones. Estas informaciones son omitidas y ocultadas por personas que son anticatólicas, que dicen que no, que ellos lo usaban igual nomás y vamos a quemar personas que se hacen pasar por brujas. El libro fue usado maliciosamente por algunas personas como justificativa para la Inquisición de cazar y torturar supuestas brujas. En América. Y en América. Eso es lo que tú decías, que no eran católicos. Eran protestantes. No, eran de los dos lados que usaba. Era gente que quería aprovecharse del como la mala información y... Sí, pero en Massachusetts, esta gente que usaba estas vestiduras negras con cuellitos blancos, esos no son cristianos. O sea, son cristianos pero no son católicos. Son protestantes.
Probablemente, si Norteamérica estaba mayormente influenciado por... ¿Tú sabes por qué se estima que América, así como Estados Unidos, es tan religioso? Hay gente que le molesta que le llamen a Estados Unidos América. Lo que pasa es que no tiene nombre, porque México también es Estados Unidos. Es un Estados Unidos de México y está en Norteamérica. Si uno dice Estados Unidos, ¿de qué estás hablando? ¿De México o del país que está arriba? ¿Cuál no tiene nombre? Es de Estados Unidos y puede referirse a México, porque México es un Estados Unidos de Norteamérica también. La verdad es que debería llamarse Texas y punto. Y así nadie pelea. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Yo concuerdo, Claro. yo concuerdo. Texas. Perfecto. Dicen que cuando llegaron los inmigrantes a América, Cuando llegaron los indios, Claro. los españoles. Los inmigrantes, entre comillas. En Europa había este sistema de reyes y no era era un reinado. Pero en América no tenían reyes, entonces tenían que tener esta figura así como a la cual mirar Un líder o algo así. y respetar. Y claro, necesitaban esa visión. Ujú. Entonces por eso es que se volvieron tan religiosos, Ve pues. porque no había un rey. Porque en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, no son tan fanáticos. No hay tanta... No, pero religión tienen no es una una cosa. pero tienen una religión del Estado y eso se vino junto con los inmigrantes. Sudamérica es religioso porque fue mayormente evangelizado por misionarios católicos y Sí, claro, protestantes. obvio. Por eso es que fue la religión Por eso cristiana es la- la por que... eso es Pero yo me refiero al nivel que alcanzó, como el nivel de fanatismo. Es Es porque tan la alto. gente, es porque la gente, no es porque necesitaban controlar, es porque la gente lo adoptó. Sí, porque no tenían un Las rey. personas lo adoptaron. Sí. Pero dato curioso es que muchos de estos grupos que escaparon a Europa y el viejo mundo fue precisamente por persecución de sus propias creencias. Y ahora, cuando revisamos, digamos, el estado de las Américas en general, son países, son varios continentes que son súper aficionados a cualquier nivel del cristianismo o de sus ramas que correspondan. Entonces es como algo Lo- chistoso para mí. Los puritanos, que eran una rama de los protestantes, de los reformados de Inglaterra, Escocia, Irlanda, o sea, bueno, de hecho, de Escocia, Irlanda y Gran Bretaña en general, excepto en Inglaterra, se arrancaron porque los estaban matando a los protestantes. Entonces se fueron a Norteamérica. Y cuando los puritanos salieron de la Gran Bretaña y se fueron a Norteamérica, que los puritanos eran estos protestantes, Mm. lo hicieron porque en su cabeza lo que ellos querían eran crear una nación con políticos protestantes y reformados. Esos son los de cuellito blanco. Con sombrero que Esos son los de ponían el cuellito cinturón en el sombrero. En vez de Esos son los una hebilla, puritanos. sí. Claro. Hebilla, wow, esa no la he escuchado hace rato. Hebilla. Parece Bueno, que nunca había dicho. el Maleus Maleficarum trae innúmeras y exageradas descripciones de, hasta cierto punto, apelativas e incoherentes. El libro se divide en 3 partes distintas, siendo cada parte que se subdivide en capítulos llamados de preguntas o cuestiones. La primera parte contiene 18 cuestiones y enseña a reconocer brujas y sus múltiples disfraces y actitudes. La segunda parte trae apenas 2 capítulos, 2 cuestiones. La primera de esas 2 partes está subdividida en 16 capítulos y la segunda en 8. Esta segunda parte expone los tipos de maleficios, clasificándolos y explicándolos detalladamente, y los métodos para cómo deshacer estos maleficios. La tercera y última parte contiene una introducción general y 35 cuestiones subdivididas, condiciona las formalidades para reaccionar legalmente contra las brujas, demostrando cómo interrogarlas y condenarlas, tanto en tribunales civiles como en eclesiásticos. Las tesis centrales del Maleus Maleficarum se fundamentan en la idea de que el demonio, sobre el permiso de Dios, busca hacer el máximo mal de daño a los hombres y apropiarse de sus almas. Este mal es hecho primordialmente a través del cuerpo, el único canal en que el demonio puede dominar.
la influencia demoníaca es efectivada o es hecha a través del control de la sexualidad. Y por ella, el demonio se apropia primero del cuerpo y después del alma del hombre. Segundo el libro, las mujeres son el mayor canal de acción demoníaca. Lo dijo el libro, no lo dije yo. Lo siento. Que vengan los emails. Te molesto, Malca. ¿Verdad? Que ¿Tú crees, Malca, que las mujeres tienen... Cuidado con sus palabras. Cuidado con tus palabras. Que ellas son influenciadas primero por el demonio. Ya, pero deja el destornillador en la mesa y después lo conté. No, hay de todo en ambos bandos. ¡Qué machistas! Pero claro. Los que escribieron el libro. Saludos a la Caro. Saludos a la Caro. Bueno, la primera y más importante característica descrita en el libro, responsable de todo el poder de hechizos, es tener intercourse, que no sé cómo traducirlo, copular con el demonio. Por tanto, Satanás, el señor del placer, estaría entrando al mundo a través de la copulación. De esta forma, una vez obtenida la relación con el demonio, las hechiceras son capaces de desencadenar todos los males. Especialmente impotencia masculina, imposibilidad de librarse de pasiones desordenadas. O sea que iban a tener sexo y al man no se le paraba y le podía decir a ella que era porque ella era una bruja. Es su culpa por estar cogiéndose con el diablo. No se me para, quémela. Yo les voy a contar algo interesante. Es su culpa. Crianza, o sea, niños obviamente ofrecidos a Satanás como sacrificio, abortos, destrucción de las cosechas, animales enfermos, entre otras cosas. Oye, sabemos que las brujas eran reales y sabemos que habían satánicos. ¿Cuántas de estas brujas fueron rescatadas por grupos satánicos? Porque seguramente ellos fueron a tratar también de defenderla, como la contraparte, ¿no es cierto? Sí. Claro. No. ¿No? Bueno, No ahora lo existía interesante es que lo interesante es que el coito con el demonio supuestamente no sería exactamente carnal, y ya que estas criaturas son Órale, espíritus. carnal. Y ocurría a través de rituales ¿En dónde fue esto? ¿Qué cosa? En Massachusetts, Salem. Okay. No, eso no. No. Eso, si ustedes leen Para la obra ir de teatro de de Salem, Chito, si déjalo. ustedes leen Salem, la obra de teatro, van a ver que muchas de estas cosas se representan en la obra. Como por ejemplo, que las brujas obtenían su poder a través del coito con el diablo. Ahora el coito con el diablo era como, como decía aquí, no era exactamente carnal, sino que era espiritual y todo el cuento. Ahora, lo que es interesante es que efectivamente, por ejemplo, la impotencia masculina, las brujas, entre comillas, las brujas, entre comillas, ellas se pasaban como fórmulas de té y combinaciones de hierbas efectivamente para dejar a los hombres impotentes, pero era con el objetivo de que no las traicionaran. Voy a por café. O sea, las mujeres le dan a los hombres este tipo de tecitos que lo dejan para dejarlos imponentes calmaditos. para que no las traicionaran. Para que no les dieran ganas de traicionarlas. Exactamente. ¿Y eso es verdad? ¿Eso lo hacían? Sí, eso es verdad. ¿O alguien lo intentó hacer? No, por ejemplo, a las familias del interior, en el comienzo de la República de Chile, en los pueblos del interior, era una práctica súper común. Yo sé que hay mujeres malvadas que te dan así un montón de comida, cosa que uno se siente así como agotado y ya no le dan ganas de salir. Después de la tarde, ¿no? Claro, así es tirado. culpa de las mujeres malvadas. Te dan así... No, pero lo que dice Christopher tiene sentido. Como una clase No, sí, es verdad. Sí. Como mantener la relación bajo control, pero es algo que de pronto... Sí, no es algo que me gustaría que me hicieran a mí, pero lo he escuchado. Hubo una aparición por ahí. Es un fantasma. Samantha está atrás tuyo. Es Casparín.
En cambio, los hombres son tontos los hombres porque los hombres tratan de hacer lo mismo, Yo soy pero en vez hombre. de darle así pasión y tecito, el estúpido se iba con flores, con chocolate, para así como que mantenerlo así, es que somos tan estúpidos. Yo nunca leí ¿Cuál flores sería a entonces nadie. el equivalente de los hombres? Si las mujeres malvadas, de acuerdo a ustedes, supuestamente ponen hierbas No para... existe porque no hay maldad en el hombre, no existe eso, no, imposible. No, Es no, un reseco que le ponen en eso té no pasa, para que eso no ocurre. se cierre. Claro, claro. Un tecito así Ay, que Dios. tiene... Claro. Mejor me voy a quedar callado. Peor caso, Ya. Mi Continuemos. imaginación está muy dispersa en este momento. After Hours. Claro. 1728. Los rumores de que los muertos son poseídos por espíritus diabólicos rondan por Alemania. La gente acostumbra a enterrar sus muertos boca abajo, con la boca llena de piedras y de tierra, y hasta con las mandíbulas amarradas. Esto sucede porque al exhumar varios cuerpos, encuentran que tienen sus bocas llenas de pedazos de su propia carne y de los lines de sus ataúdes. Este libro se llama... Este feliz Es por libro. el Dr. Seuss, ¿no? Sí, Feliz y colorido, claro. para niños. De Masticatione Mortuorum in Tumulis, que significa sobre la masticación de los muertos en sus tumbas. Es un libro escrito por otro cura alemán, que si no se han dado cuenta, los curas alemanes son el tema que tenemos Los aquí locos. en todos estos Sí. putos Muy libros. creativos, ya vimos. Los alemanes en El general. episodio de hoy no son libros misteriosos, son curas alemanes. Libros alemanes. Libros de curas Eso, alemanes. eso. ¿Qué le hacían a esos curas Porque Nelly alemanes? era alemán también. Este se llamaba Michael Ranft y el libro es su intento por aplicar la racionalidad, la mucha o poca que él pueda tener en su época, y lógica al problema que estaban teniendo. Escuchaban gritos y gruñidos proveniendo de las tumbas después de que ya habían enterrado a sus difuntos. Y cuando exhumaban los cuerpos encontraban que el muerto había devorado todo lo que estuviera a su alcance. Entonces se comían su propia carne, se comían la tela con la que cubren el ataúd por dentro. Tenían la boca llena de todo eso. La explicación de muchos era que o los demonios habían poseído a los muertos o que era que los muertos eran vampiros. No, Zombies. ¿No se les ocurrió que podían haberlos enterrado vivos? Esa no era una opción. No, pues Armando, ¿cómo se te ocurre? Ok, perdón. Por Si te favor, entierran es hermano. porque están muertos. Usa Si la están lógica, muertos no te hermano. pueden enterrar. Claro. ¿Se vieron World War Claro, Z? no, Es tienes razón. lógico. Tienes razón, Christopher. ¿Alguna vez viste a alguien vivo siendo enterrado? Yo no. Es que no piensas. No he visto a hombre. nadie siendo parte persona. Este monje, él escribió el libro para refutar esa idea. El cura escribió el libro porque les decía, no, ¿cómo se les ocurre que los demonios van a poseer a los muertos? Los demonios solo poseen a los vivos. Y él les decía que el vampirismo no existía, sino que era un fenómeno psicológico. Él sí trataba de explicarlo racionalmente. Él decía que si alguien moría de forma repentina, eso le iba a causar angustia y horror a los familiares o a los vecinos, entre todos los que vinieran a ver al muerto, y se iban a imaginar que lo iban a ver o que el muerto se había salido de la tumba a ir a matar a otros. Oye, una pregunta, Malca. ¿Qué diablos les importaba a ellos esto? ¿Por qué abrían las tumbas para ver? ¿Habrían así que eran como fetichistas? Porque después de un tiempo abrían las tumbas a ver si se comió la piel o el interior del ataúd? Porque escuchaban o sea, gritos. uno entierra a alguien y no abren. Porque es como si tú vas al escuchaban cementerio en gritos. ese momento, es completamente silencio, Sí. pero esto eran épocas en las que ibas al cementerio. Es más, leí que hay gente Claro. que iba y lo hacía por como buscar adrenalina, a ver quién se atrevía a ir al cementerio, porque se escuchaban rugidos y gruñidos que eran como los de un marrano, algo bien tétrico, y ellos se iban y escuchaban eso. Él basa su teoría en el caso de Peter Blagojevich, que era un campesino serbio que se convirtió en vampiro y
Y después de que lo enterraron se salía de la tumba de vez en cuando a comer y mató a 9 personas. No le gustaba la, no le pero gustaba era la de tela vez de en cuando ataúd. nomás. Mejor ¿Es que salía. no tenía McDonald's o qué? No, pero ¿En el ataúd? En el pueblo. no, pero por lo menos era solamente de vez en cuando. Era muy considerada, no desperdiciada. Claro, claro. Así. Es que cuando Ah. estás muerto ya como que no necesitas tanta comida. Entonces él toma ese caso de que la población estaba convencida de que era un vampiro y él les decía que seguramente si alguien había todavía tocado el cuerpo durante el funeral, entonces había contraído algún tipo de enfermedad que fue la que lentamente los fue matando, o que la gente le estaba dando delirios frenéticos que eran causados por el trauma de haber visto el muerto. Pero le trataba de explicarles a las personas que los vampiros no eran reales. Ahora, ¿cuál creen ustedes personalmente que es la peor manera de morir? Con hambre. Muriendo. dude. Morir de hambre. Eh, That would suck. Yo pensaba que era siendo abogado, pero parece que hacia los pocos segundos ya como que el cerebro se apaga y uno no sufre tanto. Por hambre y ser quemado son A los lo que mejor creo- quemado. Sí, esas dos. Quemado. Por hambre. Por hambre. O Sí. falta de sexo. ¿Quién sabe? Porque congelado también uno se queda dormido. Por snus, snus. falta de sexo. Por snus, snus, eso. Claro, por snus, snus. Ah, Yo diría quemado. quemado. ¿Y ti, Christopher, cómo no te gustaría morir? Muerto. Cómprate una piedra ¿Quieres ¿Quieres filosofal. decir vivo? No me gustaría morir muriendo. Ok. Lo que pasaba en esa época era que para declarar a alguien muerto solamente se basaban en los latidos del corazón. So, si trataban de escuchar los latidos y no los escuchaban, ya, está muerto. Esto resultaba en que enterraran miles de personas vivas. Oh, wow. Y los... Y el doctor ya estaba viejito, no escuchaba bien. ¿What? O sea, algunos incluso tal vez le latía el corazón y no lo escuchaban. Ya, y además de eso hay muchos problemas como la hipotermia, epilepsia, cosas que hacen que no lo escuches, pero la persona está completamente viva. Entonces ellos en parte resucitaban dentro del ataúd para morir lentamente debe ser lo peor. asfixiados. Fuck. Del desespero, mientras morían Sí. del desespero, me imagino que en su locura se empezaban a morder la carne y a comerse las cosas que estaban en su alcance, a metérselas a la boca. Con el tema de la malca, me acuerdo de 2 casos en el pasado donde varias gente, bueno, solo hablo de una, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que creo que en los 50 o algo así, había un autor que cada vez que él se iba a dormir, dejaba una nota al lado de su escritorio diciendo: si me encuentran muerto, no me entierren sino hasta creo que 3 días, por lo que él mantenía una fobia de ser enterrado vivo. Y había un montón de cuentos en ese entonces de gente, ¿sabes? Era como algo bien popular, un tema bien popular. Hay uno de Edgar Allan Poe que es bien conocido. Creo que fue, no me acuerdo exacto, creo que es algo popular, pero el nombre de este individuo se me escapa, no me acuerdo. Sí, y parece que de ahí sale eso de que cuando alguien se muere lo velan. La velación es como para asegurarse que esté muerto. Se supone que, reforzando un poco el punto que decía la Malca, yo tenía entendido que se empezaron a dar cuenta que había gente que no se había muerto y que los habían enterrado, Ah, pues. porque después de que empezaban a desocupar los cementerios, así como Para hacer espacio. hacer espacio y tirar los huesos a la fosa común, encontraban como rasmillones en el interior de los ataúdes. en el interior de los ataúdes, personas como decía la Marca, con pedazos de cosas en la boca y cosas por el Qué estilo. miedo, man. Y yo ya supe o ya escuché alguna historia de un sujeto que cuidaba cementerios y que en la noche un día, escuchando así en la nada, escuchó un grito y empezó a buscar y escuchaba el grito y empezó a acercarse a una tumba de las nuevas y escuchó a la persona gritando de abajo de la tumba
y el gallo agarró una pala, Y lo rescató. volvió, y lo rescató y lo sacó. Pero imagínate qué terrible en el tiempo del libro de Malca que la gente escuchaba y no hacía No nada. sabían. Porque No sabían pensaban que eran demonios. Claro. No sabían. Po. Y Qué no se les horrible. No ocurría cachaban. nada. Todos Qué horrible. creían que ¿Qué era puede que ser? algunos Que ser demonio. muertos puede estaban medio ser? vivientes. En el siglo XVIII y XIX, a veces los enterraban con una campanita Sí, conectada al ataúd. sí vi también esas fotos. Y después en ese tiempo también era común que se robaran cuerpos para medicina. Entonces a los cuerpos a veces los ponían en unas jaulas de descomposición, donde los dejaban ahí por varios días para que se descompusieran, cosas que fueran inútiles para los ladrones de cuerpos. Porque había ladrones que se robaban los cuerpos y se los llevaban a médicos para que hicieran experimentos. Oh. En el amanecer de la Sí, medicina. también. Ciencia. Y, O sea, no solamente para que hicieran Bueno. experimentos, pero para que los pudieran hacer autopsia y cosas así. qué terrible. Aún hoy en día no es tan... Terribilibilísimo. no es tan común, pero tampoco es que no pase que se levanta gente en la morgue. Sí, muy cierto. Pero mejor despertarte en la morgue ¿Te imaginas? con por lo menos Ya, que en el por fuera ataúd. que en el ataúd, dude. Y antes de que te Ah, hagan sí, la es autopsia. verdad, es verdad. Yo prefiero despertarme No, en la la morgue, mitad. de Imagínate verdad. el tipo que está trabajando en la morgue. Uy, qué O sea, ninguna consideración por el trabajador. Pobre man, ¿no? O sea, si tú Ah, te verdad, despiertas, es que tienes que, hay que quedarse tener quietito. tino. Tienes que Yo le diría con Es cuidado. verdad. Yo le Disculpa. disculpa, Claro. perdóname. Estás Enrique. siendo como frío, ¿no? Mira, Claro, no te quiero molestar. Señor, disculpe. Claro, pero no estoy muerto. Mi nombre es Cristian y... ¿Me puedes no sacar el morí. bisturí de entre las huevas, por favor? ¿Será tan amable vos? Yo necesito esas más tarde, por favor. Aún me sirven. Las quería terminar de usar. Perfecto. ¿Cómo se llama ese tomo? Malcation, el más masculificarum. El más Bolification. de masticatione mortuorum in tumulis. Ah, De la eso. masticación de los muertos en sus tumbas. Masticación. Latín. Caramba. Uno de los tomos más peligrosos y codiciados por quienes practican las artes oscuras es el famoso Necronomicon. Les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon del libro? ¿Recuerdan? Yo fui en alguna de las historias de Lovecraft. Tú, Malcation, ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? La primer vez fue cuando me vi la primer película de Evil Dead. Yo también. Esa fue la primera vez que yo lo vi. ¿Y tú, Chris? Cuando tuve un ejemplar en mis manos. Eso lo explica todo. Así fue que cambiaste de cara. Pero cuidado, Christopher, por lo que dicen, que cada persona que ha estudiado el Necronomicon ha llegado a una muerte horrenda. Cuando yo vivía en La Serena, vivía en una región que se llamaba Peñuelas. Y quedaba entre Serena y Coquimbo. Y era una región antigua, pero que era habitada por personas que tenían granjas, que tenían como espacios para cultivar. Entonces por mucho tiempo quedó sin casas habitacionales. Y además de eso tenía un par de colinas que dividían las dos ciudades entre Serena y Coquimbo. Y en una de esas colinas había una mansión de una familia muy antigua, que de hecho eran amigos de mi familia. Oh, se me había olvidado esa mansión. de los Sí. de los Varela. Ya casi no queda nada. ¿De los Barrigón Varela? Mi familia Varela viene, porque yo soy Kovacevic Villarroel, pero la familia de los Kovacevic, que se casó con los Varela, venía de una ciudad de interior, y era una ciudad que justamente era conocida porque habían brujas. Y del interior. Y supuestamente... Del del interior interior significa de la cuarta región. hacia la cordillera. Hacia la No, cordillera. claro, en vez del mar. Entonces, Que andaban en ropa esta interior. Claro, agarraban ropa interior. Sorry. Ese es mi primer chiste culo a Gara Point. ¡Cling! Es verdad. Y estas dos familias esa familia mía del lazo sanguíneo de paterno, que era de mi abuela, la verdad, era muy amigo con esta familia que tenía esta mansión en esa colina. Y esa familia terminó con un hijo único que tenía más o menos la edad de mi papá, que ahora debería tener unos casi 55, 56 años, pero que ya falleció, y con eso se acabó la línea ahí y terminó la familia. Y ellos tenían una mansión, entre comillas, una casa grande en una de estas colinas.
Y una vez fuimos a visitar con mi papá y había una biblioteca pequeña y dentro de los libros que estaban ahí había un Necronomicon. Que tenía, de hecho tenía una capa como color marrón, media roja, pero era como cuero curtido y enfrente tenía algo así como 2 hoyos rajados y era un libro grande, así tenía dibujos adentro y estaba escrito como entre árabe y alguna cosa extraña. No sé, pero yo lo encontré así normal, nada más. Aunque muchos quienes hayan escuchado su nombre piensan que posiblemente sea un libro antiguo o de pronto un concepto del género del terror creado en los últimos 50 años, la verdad es que ninguno de esos dos es cierto. La idea del Necronomicon fue creado por una idea o un sueño, mejor dicho, que tuvo un buen amigo de nosotros, el famoso Howard Philip Lovecraft. ¿Lo han escuchado? ¿Lo conocen? Es un man. Cuéntanos más. Tiene chistes muy buenos ese man, bien amigable. El Necronomicon fue mencionado por primera vez en la historia del Sabueso o The Hound de 1924, pero el autor del libro fue mencionado en la historia La ciudad sin nombre en 1922. Según las propias obras de Lovecraft, el autor del Necronomicon fue un hombre llamado Abdul al-Hazred, nacido en Yemen durante el califato Omeya de 665 a 750 DC. Al-Hazred se le denominó el árabe loco, dado sus creencias, experiencia y sabiduría. A diferencia de toda su familia y los contemporáneos de su época, Abdul al-Hazred no participaba en la fe musulmana, sino que él veneraba a unas entidades sin nombre que a él llamaba Cthulhu y Yog-Sothoth. El libro fue escrito con título Kitab al-Asif, lo cual en el árabe traduce algo... ¿Que le saquen qué? Que le sacan el ¿Que le Kitab quiten el al-Asif. qué? Tú no te... Que le saquen... no, disculpa. En la traducción de árabe, a Kitab al-Asif supuestamente traduce algo como el rumor de los insectos de la noche. En el folclore... Las cosas que se llevó a la CIF. Quítenle las cosas a la CIF. Perdón. Ya, perdón. En el folclore arábico, la interpretación de los insectos representa más a demonios como los djinns y los gules. Los djinn. Esos son los genios. Sí, exacto, para los que no sepan. No fue hasta 950 CD que se tradujo al griego, bajo la traducción que nosotros conocemos, Necronomicon. Tuvo una gran difusión entre los filósofos y hombres de la ciencia durante la Baja Edad Media, pero dado a los horribles sucesos que le ocurrían a quienes lo estudiaban, el libro fue condenado por la Iglesia Católica en el año 1050. En el año 1228 el libro se tradujo al latín, en lo que se volvió su versión más famosa, pues, según la ficción lovecraftiana, aún quedan ejemplos en latín, mientras que las versiones en árabe y griego se consideran tomos perdidos. No es ficción. Claro, de acuerdo a la historia del Necronomicon por el propio Lovecraft, solo 5 instituciones del mundo tienen copias: el Museo Inglés, la Biblioteca Nacional de Francia, la Librería Widener de la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires, para nuestros oyentes de Argentina, Boludos. Y Miskatonic. Y la Biblioteca de la Universidad Miskatonic. Bueno, para quienes hayan leído muchas de las historias de Lovecraft, sabrán que en varias historias, coleccionistas privados tenían o encontraron copias perdidas de alguna otra forma. Lo raro de la existencia de este libro es que no se sabe mucho al respecto. De las cosas que sí se incluyeron en los relatos de Lovecraft, se sabe poca información, pero de lo que sí sabemos que el Necronomicon contiene cosas como fórmulas olvidadas para la invocación de entidades de todo tipo, explicación y raíces de la magia, sus condiciones y secretos. El Necronomicon también cuenta la grandeza de los antiguos, sus legiones, su influencia y cómo hacer para abrir las puertas necesarias que los regresarán a este tiempo y este espacio. Tan peligroso es el contenido del Necronomicon que se le atribuye la muerte de su propio autor. Para los que no sepan, Abdul al-Hazred
fue devorado y despedazado a plena luz del día en un mercado de Damascus En una plaza. por un ser invisible. Ese fue, Sí, eso sí, es verdad. ese fue la primera muerte El que fin. le escribió Lovecraft Sí. para este Hay, man. hay evidencia anecdótica de ello. Si van a Damascus, ahí van Sí. a ver los chorros de sangre donde fue devorado. Claro. Pero esa muerte me dio, cuando leí eso, dude, qué tremendo, qué forma tan épica de salir. De morir. Sí, pero morir? después Claro. De morir de morir muriendo. muriendo cuando mueres. Pero supuestamente cuando murió Lovecraft, otro autor como que trató de expandir el universo del el mito de Cthulhu y canceló la muerte de Abdul y le dio otra muerte toda, como dicen ustedes, toda fome. Pero esa muerte original se me hace una chimba, porque, ¿sabes? Un misterio, lo que es. No, sí. Supuestamente también algo que vi, que en su versión del Necronomicon, él había hecho un mapa mostrando dónde estaban, digamos, los continentes perdidos y ciudades perdidas como Ib y Releg, la ciudad inundada donde vive Cthulhu. Pero en fin, algo que también encontré durante la investigación de este libro es que el propio Lovecraft recibió tanto correo de fans y gente curiosa en general preguntándole más información de cómo encontró los datos, e incluso al Vaticano le han llegado Pero sí es de verdad. al Vaticano le han llegado una variedad de consultas preguntando que la iglesia les dé permiso de ir a leerlos, porque el Vaticano tiene una biblioteca enorme y muchos creen que el Vaticano tiene una copia de este libro en su posesión. En sus arcas. Sí. Hay 3 copias se conocen 3 copias del Necronomicon esparcidas por el mundo. Una copia está en la Universidad de Miskatonic, la biblioteca. La otra está en la Universidad de Buenos Aires. Y la tercera copia se encuentra perdida en alguno de los... con algún coleccionador de libros. Esas son las 3 copias que se tienen conocimiento. A mí la historia que me gustó más, que incluye el uso o donde el libro del Necronomicon es un punto importante del cuento, es The Dunwich Horror, el horror de Dunwich, donde el brujo que como que inicia todos los problemas de los personajes principales del cuento tiene su propia versión, creo que es en griego, escondida en una de sus donde mantiene toda su información. Es un buen cuento. Pero para finalizar este dato de las entrevistas que dio H.P. Lovecraft, una de las cosas que él comentó fue que si alguien fuese a escribir una versión del Necronomicon, no sería más que una decepción para todos nosotros, que al leer el nombre del libro en un cuento nos ha creado como una sensación de temor, porque nada compara con eso. Él dejó la descripción del Necronomicon de forma tan abierta para que nosotros pudiéramos como que rellenar el vacío. Y con eso sí estoy de acuerdo. Creo que en muchos casos una de las razones por las cuales un videojuego que se convierta en película o un libro que lo conviertan en película es más bueno que la versión de cine es porque nosotros podemos usar nuestra propia imaginación y rellenarlo como queramos, las voces, las personalidades, los detalles mínimos, pero... Cuando se hace la película se vuelve finito. Sí, no lo pude haber dicho mejor yo. Y ahí se termina. No es cierto. ¿Quién quiere saber más de Lovecraft? Es bueno que vayan a la página de Peor Caso y escuchen nuestro episodio de Lovecraft. Van a saber un poco más de la vida de él. Y una de las cosas que tenía Lovecraft, como dice, no me voy a poner a hablar de Lovecraft porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero como dijo Christian, una de las cosas buenas que tenía él es que en su escrita él combinaba lo que era verdad con lo que era mentira. Es un poco lo que hace el Dan Brown cuando él escribe el Código Da Vinci. Entre medio de las cosas de verdad que él dice, mete su ficción. Y lo que hacía Lovecraft también hacía eso. Entonces, por ejemplo, a veces los investigadores o el personaje principal de la historia de Lovecraft se encontraba con algunos libros. Y de los 3 libros, 2 eran de verdad.
y uno era uno inventado por Lovecraft. Sí, eso es Y verdad. como él nunca describe el contenido de los libros, tú te quedas con la sensación de que podía ser verdad. Sí. Porque eran libros de difícil acceso, pero que eran de nombre conocido, como por ejemplo el Maleus Maleficarum. El Maleus Maleficarum era un libro que es conocido, la gente sabe del Maleus Pero Maleficarum. sabe que es misterioso y medio oculto. Pero tener una copia de él y saber qué dice Es otra adentro, cosa. en un tiempo que no hay internet, porque no es como que ahora te metes a internet y encuentras una copia en PDF. Ujú. Yo, bueno, Entonces, ahí, por eso lo hacía real. ahí como parece que lo había comentado, pero no sé si será en Mundial, pero en Estados Unidos no hay ninguna restricción para poder crear un libro y ponerle el mismo título de otro libro. Entonces hay un montón de Necronomicones que uno puede comprar. Y yo cuando chico obviamente encontré uno y lo compré. Y lo encontré genial. Dije, este es el Necronomicon. Y leí, tenía un montón de dibujos así como portales, eran como pseudo pentagramas, claro. Con unos textos Parecía un libro de extraños. parecía un manga de Full Metal Alchemist. Claro, una cosa así, y como abrir los portales, pero era también escrito así como con un lenguaje medio críptico, hermético. Lo escribió alguien, así como fanfiction. Y hay gente que lo compra y si alguien lo encuentra por ahí, seguramente no es real. Pero quién sabe. Debemos crear nuestra propia copia. Pero en lugar de Necronomicon ponerle el Peor Casicón o algo así. Claro, Peor Casicón. eso. Hay varios otros libros que fueron candidatos para este episodio. Obviamente no nos da el tiempo para hablar de todos, pero tal vez a lo mejor algún día hacemos una segunda parte. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Si alguien tiene algún comentario o algo que agregar o nos quiere sugerir algún libro, obviamente lo invitamos a que vaya a la página de Facebook y puede dejar un comentario ahí. Y yo creo que Fulcanelli daría como para un episodio solamente para él, para poder descubrir quién era. Buena idea. Un recado para los amigos, además de darles un saludo y las gracias por todos sus comentarios y mensajes que nos mandan durante la semana sobre los episodios y las cosas las opiniones de ellos. No se olviden de clasificarnos y colocar 5 estrellitas en Podbean o en Apple Podcast o en el mismo Facebook. Sí, eso nos ayuda Que también. nos ayuda bastante a la divulgación. Sí. Y compartan este podcast con sus amigos. Sí, porque la idea del podcast es que la gente que le gusten estos temas sepa que existimos. Entonces la manera de poder ayudarnos y ayudarte también a ti mismo es que lo compartas. Antes de que nos vayamos, quiero dar las gracias a Felipe Choque por el increíble arte que nos hizo para el episodio. Uy, Oye, increíble, buenísimo. increíble. Él estaría haciendo el arte para varios episodios y tal vez en el futuro podemos armar alguna tienda virtual donde alguien pueda ordenar, por ejemplo, algún logo de algún episodio en una taza, en una polera o algo así. Eso está por verse. También quiero agradecer a Daniel Cruz, que nos dejó un comentario en YouTube. Dice, México es un país que prácticamente nació de una leyenda. Si quieren hacer un especial de leyendas de México, con gusto los ayudo. Así que muchas gracias, Daniel. Estoy seguro que deberíamos hacer eventualmente un episodio sobre leyendas de Es México. muy bueno ese tema de la creación. Fernando Arcaya nos dice, la raja, son demasiado chistosos. No mucho, pero gracias. O sea, Además, los está temas que hablando de abordan mí, son sumamente sin duda. interesantes. Ah, es verdad, es verdad. Y dice que los temas que abordamos son sumamente interesantes. Sí, yo también lo creo. Gracias. Gracias. Esperamos que sean interesantes. Ah, perdón, eso es lo que es políticamente correcto. Sí, Bueno, lo que dijo Armando yo también lo dijo. Jorge Chaparro Benítez, los escucho todos los días en el trabajo. ¿Y No haga más. trabajas? ¿Ah? No haga ¡Qué más. vago, Podcast, man! a lo Es mejor eso lo le que pagan haces. por escuchar podcast. Yo quiero su trabajo. Te vas a escuchar podcast al trabajo. Claro. Muy bien. Por eso que este continente no va Por eso es que Progresa. Chile está como Jorge, o del país donde Jorge, sea. mándame un Por eso, correo o electrónico no para sé. poder mandarte mi hoja de vida. Me haces el favor de ese trabajo. Lo quiero ya. Ya. La hoja de vida es el currículum. por si acaso. Buena manera de trabajar y conocer cosas nuevas al mismo tiempo. O cosas antiguas. Como la Como mayoría de las cosas que hablamos. Claro, Era el año de 1876. claro. No hablamos mucho de actualidad. Es que en la actualidad no pasa nada. Mi hermano para- dice que hay que hablar Sí, de la actualidad. Para la actualidad uno ve las noticias. Claro. Y Y Nanis Mercado dice, muy chévere. Tengo que ponerme al día con los episodios. además le vale Nanis Nanis. Mercado.
Y tenemos también un mensaje de Isaac Mendoza que nos dejó en el blog. Dice, hola, mi nombre es Isaac y los escucho desde Maryland, Estados Unidos. Yeah, USA. ¿No? USA. No sé. Texas, ¿no? Ok, encontré ese podcast un día que estaba... Texas. Claro, Esa es la canción oficial de Texas. claro. Encontré ese podcast un día que estaba aburrido en mi trabajo y busqué algo en podcast. Otro más que no hace nada en la pega. Otro más que no Podcast para trabaja. gente que no trabaja, ¡Wow! Wow. Un logo que no quiere buenísimo. trabajar. Oh, Claro. Dios mío. Y busqué algo en podcast acerca de... No, y ahora, no, lo más chistoso es que ahora que todos los que nos están escuchando mientras trabajan se deben estar matando de la risa, no deben estar... Siéntanse mal. Apaguen el celular y Todos. pónganse a trabajar. Pónganse a escuchar. Creo que todos trabajan en la misma compañía juntos, están ahí uno. No, yo también escucho trabajando podcast. Estoy bromeando. Yo trato de trabajar. No, se lo llenan. Sí. Pero no hago mucho. Sí. Bueno, ¿qué dijo? Busqué algún podcast sobre videojuegos en Spotify y apareció Peor Caso. Escuché el episodio donde hablan de videojuegos y me gustó mucho la forma en que ustedes lo hacen. Desde ahí me suscribí a su podcast en todas las plataformas en las que lo encontré. Y he escuchado todos sus episodios y quería decirles que me encanta su podcast y que sigan así con ese gran trabajo que están haciendo y que no los dejaré de escuchar por mucho que se rían o porque no toman en serio los temas de los que hablan. Oh. Porque al principio nos llegaron Las unas comas críticas muy, la dejó muy en la duras casa. sobre Gracias. la forma en que... Las comas las dejó en la casa porque... no, sí. Le mandamos unas es un comas texto ahí. de pero- como 10. Pero nos escucha desde todas las plataformas, el Spotify, en RedTube, Sí, Amazon, eso tienen que hacer, Facebook, suscribirse en todas las plataformas. MySpace, Twitter Face. Claro, todas las plataformas. Twitter Face. Y ahora estoy escuchando Qué los libros barbaridad, como La llamada de Tulu, que es muy bueno. Quiero desearle feliz año nuevo a ustedes, por Peor Caso, Armando, Christopher y Cristian. Y él mandó este mensaje al principio de enero, todavía no estaba Malca, pero estoy seguro que le estaría mandando Mira, un saludo de buena mano. No, Malca, no. Él mandó el mensaje el 2 de enero. Sí, estoy un pobre poquito- estaba trabajando un poquito el primer atrasado. día. de- Oh, verdad. Con razón estaba aburrido. No me puede escuchar, sí, por eso que está aburrido. Lo no había nada que comprendemos. hacer. Tiene, Después de año nuevo con caña. ¿cómo que con caña? Caña de azúcar. No, Perdón, ¿cómo se llama? Baisalgia. Él estaba con Baisalgia, Baisalgia. seguramente. Yo no hablo chileno. ¿De qué están hablando? No, Baisalgia, el término De médico. Baisalgia. Sí, ese man, Baisalgia. Bien, buen man. Es un Dolor buen de doctor. cabeza después de beber mucho. Ya. Dejemos descansar a la gente, que sus orejas se recuperen por otra semana. Todas hinchadas. ¿Qué? No Claro, Bueno, esta es la parte número 15 de libros. claro. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Chau. Bye. Chao. ¿Qué es eso? Un libro, es el episodio de libros. Ah, un libro. Ideas, bro. Ya. Chao. Pero, no es- chao.